Nos acompaña en la mesa también, aparte de nuestro candidato a la Generalitat, Antonio Robles, Paco Caja, que cierra la candidatura por Barcelona, que, como saben ustedes, es una persona que no está afiliada al partido Unión Progreso y Democracia, pero que desde su experiencia, desde todo su trabajo por los movimientos sociales y por la libertad y por la igualdad de todos, tenemos el honor de poder contar con él para esta campaña electoral y para ayudarnos a que los ciudadanos de Cataluña sepan exactamente cuál es el trabajo que hacemos y cuál es la oferta que les hacemos a los ciudadanos para estas elecciones autonómicas. Voy a empezar por hablar de economía, voy a empezar por hablar de empleo y voy a empezar por hablar de educación, que son los grandes problemas de los ciudadanos españoles y que, por tanto, son los grandes problemas de los ciudadanos catalanes. Ayer mismo conocíamos la noticia de las cifras del paro a nivel de toda España, cómo se ha incrementado el paro en más de 68.000 ciudadanos en el mes de octubre, de los cuales 9.228 son catalanes. ¿Qué hacían los políticos catalanes mientras tanto? Pues los políticos catalanes discutían sobre la identidad, discutían sobre si Cataluña es o no es una nación, discutían en relación con el resto de países de nuestro entorno, discutían sobre la identidad propia, insisto, discutían sobre la lengua que tiene que utilizar el Papa cuando nos visite, en fin, discutían de reivindicaciones nacionalistas, no de reivindicaciones de los ciudadanos. Mientras esto ocurría, mientras 298 ciudadanos catalanes iban al día al paro, conocíamos las cifras también de los nuevos empleados durante ese mes y conocíamos que de los 12 nuevos empleos que se han producido durante el mes de octubre, solo uno es un contrato indefinido. O sea, estas son las consecuencias de esta reforma económica, de esta reforma del mercado de trabajo que ha impulsado el partido que gobierna Cataluña, el Partido Socialista, y que ha defendido y que ha apoyado el partido que aspira a sustituirle, o sea, Convergencia y Unió. ¿Qué conocíamos a la vez? Pues bueno, conocíamos que la educación, que es el instrumento más igualitario y el instrumento que más capacidad de competir da a los ciudadanos y, por tanto, a los países, en Cataluña es una asignatura particularmente suspendida. Es verdad que todos los informes PISA sitúan a España en una malísima situación en relación con los países de nuestro entorno, con los países OCDE. Es verdad que España empeora su posición no solamente respecto de los otros países, sino respecto de nosotros mismos en momentos anteriores, pero dentro de esa mala situación de España, Cataluña está también peor. Lo que sabemos es que entre los jóvenes de entre 16 y 24 años catalanes hay un 25% que ni estudia ni trabaja. Mientras invertimos miles de millones en canales distintos de públicos de radio y de televisión, mientras invertimos centenares de millones en fomentar que se estudie en catalán en cualquier lugar de América Latina, por ejemplo, o en fomentar el estudio de una de nuestras dos lenguas oficiales, que es el catalán, en universidades europeas, pues resulta que, y teniendo este panorama que tenemos en Cataluña, resulta que lo que Cataluña invierte en educación es el 3,6% del Producto Interior Bruto de Cataluña. Lo que invierte el conjunto del Estado, la media española es el 4,4% y la media europea es el 5%. O sea que estamos en peor situación e invertimos menos. Mientras hablamos de identidad, es decir, mientras los dirigentes políticos catalanes hablan de identidad y siguen insistiendo en esta cuestión y siguen provocando o promoviendo referéndums de independencia o de autodeterminación los fines de semana, pues lo cierto es que todo el mundo oculta las cifras reales de la economía catalana, porque yo creo que conviene también recordar que el comercio de Cataluña con el resto de España es el 54%. O sea, de todo lo que se produce en Cataluña que se vende fuera, el 54% se vende al resto de España.
es más lo que se vende al resto de España que lo que se vende a todos los países extranjeros del mundo, que por cierto la participación de la Unión Europea en eso es el 68%. Luego una Cataluña que dejara de ser Europa, porque si deja de ser España, deja de ser Europa, pues no tendría compradores. O sea, yo creo que esto es una cosa que los catalanes tienen que saberlo a la hora de saber de qué estamos hablando. Estas son las preocupaciones reales, lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos, y estas son las cosas de las que nosotros queremos hablar en el Parlamento de Cataluña, porque tenemos ambición de país, porque nos importa este país, Cataluña, porque nos importa toda España. A nosotros nos preocupa Cataluña, y Cataluña son los ciudadanos de Cataluña, no el territorio, sino los ciudadanos que viven en Cataluña. Eso es lo que nos preocupa. Por eso creemos que, en fin, que tenemos la necesidad de ofrecer a los ciudadanos de Cataluña para estas elecciones autonómicas la oportunidad de poder elegir otra cosa, elegir otra política y otra forma de hacer política, elegir un partido político cuyas prioridades no se diferencien en nada de lo que son las prioridades y las preocupaciones de los ciudadanos, que no tenga otras que esas. Un partido político que sepa que es un instrumento al servicio de los ciudadanos, que crea que reforzar el Estado significa reforzar las políticas de cohesión y las políticas que garantizan mejores oportunidades. Plantear dos reflexiones sobre las elecciones que tenemos delante, ¿no? A nivel económico, nuestro mercado, Cataluña durante los 200 últimos años ha sido el motor económico de España. Cataluña supo hacer una pequeña revolución industrial que no supimos hacer en el resto de España. Y es curioso que nuestro mercado más importante es el resto de España, con un 54% de ventas al resto de España, y el resto, el 46%, de exportaciones al extranjero, ¿no? Eso nos debería hacer reflexionar y pensar, si nuestros mejores clientes son el resto de españoles, debemos cuidar muchísimo las relaciones comerciales en cuanto que clientes. Ya no digo por cuestiones tradicionales, por cuestiones sentimentales, por cuestiones de afectos, por cuestiones constitucionales, simplemente como negocio, nos interesa muchísimo tratar bien a nuestros clientes, llamar a todos los ciudadanos de Tarragona al voto activo. Fijaros bien que es curioso que el presupuesto que actualmente tiene el Estado para gestionar nuestros bienes comunes, ya solo es el 20%. El resto, o bien lo es de la Seguridad Social el 30%, los entes locales un 14% y el 36% de todas las comunidades autónomas. Nuestros bienestares diarios dependen muchísimo de lo que hagan los distintos gobiernos autónomos. Pues bien, ante eso hay mucha gente que se abstiene en las autonómicas y vota en las generales. Y en Cataluña es curioso, es un 12,3% de diferencia. Ese 12,3% se está maltratando a sí mismo. Yo llamaría a todos los ciudadanos a que hagan un ejercicio de responsabilidad, incluso de egoísmo personal, y vayan a votar. Que voten a quien quieran. Pero desde luego, si votan, es evidente que lo que hoy en el Parlamento está representado se alterará. Y seguro que se alterará para bien. Lo hemos dicho muchas veces, aunque y le agradezco mucho que me permita hacer esta introducción que no había hecho, o hacer esta reflexión que no había hecho en mi introducción inicial. Lo hemos dicho muchas veces, aunque hay intereses, obviamente, de otros partidos políticos, más que mediáticos, por supuesto, en tergiversar la realidad de lo que defendemos en relación con la política lingüística. Mire, nosotros creemos, y lo hemos defendido con iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados y también en el Parlamento Vasco, creemos que los idiomas, empezando por el español, no tienen ningún derecho. Y que en aquellas comunidades bilingües, cual es el caso de Cataluña, lo que hay que garantizar es el derecho de los ciudadanos a decidir en qué idioma educan a sus hijos, en qué idioma rotulan sus comercios, en qué idioma se relacionan con la administración. El derecho a no elegir, que es lo que se ha impuesto en Cataluña, además da muy malos resultados desde el punto de vista económico. Además, da muy malos resultados desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la cohesión. Porque aquellos que prohíben a los padres, que no permiten que a la hora de matricular a sus hijos decidan en qué lengua quieren que estudie, llevan a sus hijos a colegios alemanes, franceses o de otra categoría y desde luego privados.
Entonces, ¿quién es el castigado? Pues la persona más débil, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, porque los que tienen dinero se lo arreglan. Y esta es la enorme hipocresía. Ahora, nosotros no defendemos el derecho del castellano sobre el derecho del catalán porque no tiene derechos el castellano y el catalán tampoco. Ahora, los ciudadanos sí.